Buenos días, queridos amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Este domingo, Día del Señor, día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Glorificamos el nombre de nuestro Dios en esta hora. Hoy el segundo domingo de enero. Teníamos la esperanza de poder reiniciar reuniones a partir de la segunda semana de enero, pero lamentablemente los brotes de COVID en la ciudad de Bogotá han aumentado, las restricciones en algunas localidades en cuanto a aislamiento se ha hecho más fuerte. Aparte de eso, estamos apenas en recuperación después también de un tiempo de COVID que afectó nuestra familia, pero del cual gracias a Dios nos ha sacado con bien. Ahí vamos adelante en medio de estas pruebas que hemos tenido todos y cada uno de nosotros, ustedes y yo. De una manera u otra esto nos ha afectado, pero la mano del Señor ha sido buena con nosotros. Al finalizar el año podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y continuamos entonces en este 2021 con la esperanza de que las bendiciones de Dios serán manifestadas en abundancia durante este año en nuestras vidas. Y me refiero no solamente a lo material, sino especialmente a contar con la presencia de Dios entre nosotros, y al contar con la presencia del Señor entre nosotros tendremos todo. Como vamos a ver durante el tiempo del estudio, estamos en el estudio El Sermón desde el Monte, y en este estudio del Sermón desde el Monte de Mateo capítulos 5, 6 y 7 de la palabra del Señor, hoy llegamos al capítulo 6, versículo 22, que dice así la palabra del Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es nuestro texto para reflexionar en el día de hoy en este sermón desde el monte. Oremos al Señor. Oremos al Señor dándole gracias por el don precioso de la vida, dándole gracias porque tenemos un techo, dándole gracias porque tenemos también la oportunidad de movernos, y eso es bendición de parte del Señor para nuestra vida, dándole gracias porque tenemos un lugar donde refugiarnos, sea propio o arrendado, pero tenemos un lugar donde refugiarnos de las inclemencias del tiempo, porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Y también pidámosle al Señor bendiciones por la salud de la vida nuestra y también de nuestros hermanos. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en esta hora por la presencia tuya en medio de nosotros, y te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que seas guiando, Señor, nuestra vida día tras día, que seas guiando nuestros pasos, orientando nuestro camino, especialmente hacia ti, Señor, hacia la ejecución de tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Glorificamos tu nombre, bendito Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das en Jesucristo, de en esta mañana, Señor, a través de estos medios, poder llegar a la vida de nuestros hermanos, de sus familias, y que tu palabra nos edifique. Edifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Llénanos de ti, de tu presencia, Señor, a fin de que podamos agradarte en todo, porque tú eres el Dios que tiene todo propósito bueno para cada uno de nosotros,
conforme a tu misericordia y voluntad. Por esa razón, Señor, te bendigo en todo tiempo. Mi alabanza estará para ti, Señor, en todo momento. Yo te busco, mi Dios, y sé que me escuchas, y que me has librado de todos mis temores, que eres el Dios que al que clama a ti, tú le respondes y le envías bendición y vida eterna. Por eso, Padre, en esta mañana me alegro con todos mis hermanos y glorifico tu nombre. Te alabo, Señor, porque recta es tu palabra, porque tu palabra está hecha con fidelidad, porque tú eres el que ama la justicia y el juicio. Por eso, Señor, nuestros hermanos del Centro para la Excelencia y yo, en esta mañana glorificamos tu nombre y creemos que tu verdad, tu palabra, tus consejos son lo mejor para nuestra vida y nos permite edificarnos y crecer espiritualmente hacia ti. Gracias por todos y cada uno de los bienes materiales que nos has proporcionado a través de este tiempo y especialmente por el don precioso de la vida y también la salud. Sigue restaurando nuestros cuerpos para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de los esposos Aguirre, de Beatriz y Manuel Jaramillo, de Marta Isaura, Pedro Manuel y también Señor Pedro. Gracias por ellos, gracias por bendecirles y guardar sus vidas. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias también por el año más de vida que le diste esta semana, el día jueves, a nuestro hermano Álvaro Contreras. Tu bendición sea sobre él y la vida de su familia, y que este año sea de bendición para su vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces a reflexionar en la palabra. Y hablamos de una visión sola. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si lo que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23 de la palabra del Señor. El título en muchas de las Biblias es la lámpara del cuerpo. Allí en el versículo 22. Usted puede buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 33 al 36 de la palabra del Señor, donde este mismo pasaje, esta misma presentación que hace Jesús en cuanto a esto es de una manera más ampliada. Regresando entonces a Mateo, en el versículo 21 nos dice que el preocuparse por amasar riquezas enceguece la mente, a la vez también que aprisiona el corazón. Y en el versículo 22 entonces comienza con un lenguaje figurado. Y en el uso de este lenguaje figurado, Jesús nos advierte y recuerda a sus oyentes que la luz de Dios fue colocada en el candelero, o sea, en la parte alta, para que los que entran vean la luz. Lucas 11:33. Ahora, Jesús es la señal dada por Dios. Pero el pueblo, sin embargo, está pidiendo una señal más espectacular, dando a entender de esta manera que no ve la señal de Dios. Ahora, el problema no está en la luz, sino en los ojos que son malos y dejan el cuerpo en tinieblas. Lucas capítulo 11, versículo 34 de la palabra. La lámpara, la palabra misma, que es la luz, que es la lámpara, Mateo capítulo 5, versículo 15, y que denota cualquier luz portátil. Así presenta entonces aquí en esta figura que el ojo es la lámpara del cuerpo, porque es la parte que da luz al cuerpo y es por medio del cual el cuerpo puede ver. El ojo entonces, mis hermanos, es solamente el receptor de la luz.
la ventana que nos capacita para ver claramente. La condición del ojo del alma determina la manera en que miramos las cosas. Si el ojo es bueno, veremos las cosas de una manera, pero si es maligno, lo veremos de una manera diferente. Un ojo malo expresa comúnmente la palabra griega mal moral. Mateo capítulo 20 versículo 15 y Marcos capítulo 7 versículo 22. Así que cuando la palabra del Señor está diciendo que el ojo malo, no está hablando de que el ojo esté enfermo como tal, sino que está hablando de la parte moral, o sea, de un mal moral. Cuando se utiliza el sentido físico bueno, quiere decir saludable, o sea que si tu ojo es bueno, entonces quiere decir saludable, claro, y por maligno entonces entendemos que es enfermo, malsano. Desde la perspectiva ética, el primero quiere decir puro, o sea, el ojo bueno sería puro y el otro codicioso o avaro. El autor William Barclay señala que bueno se usa en relación con generosidad y maligno. En el sentido opuesto, es un concepto que encuadra muy bien aquí en lo que Jesús está planteando. Bueno en relación a generosidad y malo o maligno en el sentido contrario, en lo opuesto. El ojo sincero o sencillo que nos describe acá forma una sola imagen de un objeto y no la mezcla con imágenes de otros objetos. O sea que el ojo bueno, el ojo limpio, solamente está mirando un objeto y no está mezclando, no tiene una visión confusa. Así que el ojo sencillo realmente ve y el ojo malo prácticamente no ve. Es lo que está describiendo cuando habla del ojo bueno y el ojo malo. Si el ojo es bueno o sencillo, todo el cuerpo será luminoso. Por eso dice que todo tu cuerpo estará lleno de luz. Será completamente iluminado. Pero si el ojo es malo, todo el cuerpo será tenebroso, o sea, completamente oscuro. El discípulo cuyo ojo del alma está sano, sin astigmatismo espiritual, ve las cosas claramente y en una correcta proporción. Pero si tiene astigmatismo, las cosas están fuera de foco y su visión deficiente dará como resultado entonces una acción equivocada. En lugar de acumular tesoros en el cielo, quien tiene un ojo enfermo sufre de visión espiritual doble. Desea tener el tesoro aquí en la tierra, pero también en el cielo. O sea, quiere las dos cosas. Por tener un ojo puesto en las recompensas terrenales y el otro en las del cielo, terminará con estrabismo espiritual. Aunque tenemos dos ojos, si están sanos, enfocarán en un solo punto. Pero el ojo que tiene astigmatismo da una visión distorsionada. Para que ustedes y yo tengamos la visión espiritual restaurada, normal, debemos ajustarnos a la voluntad de Dios. Si nuestros ojos se enfocan en Cristo, Él, nuestro Señor, llenará nuestras vidas con su luz celestial. Pero, si persistimos en la búsqueda de lo material, excluyendo lo espiritual, cuán intensa será la oscuridad resultante. El deterioro de lo mejor que Dios tiene para con nosotros se transformará en lo peor que puede ofrecernos el diablo. Justamente, antes Jesús había enseñado que debíamos hacernos tesoros en el cielo, tesoros celestiales, en vez de los tesoros en la tierra, los tesoros temporales, a fin de que nuestro corazón esté en el cielo y no en la tierra. Luego después nos dice entonces que no debemos ser siervos a la vez de Dios y de Mamón. Ahora, Mamón
es el significado caldeo y siriaco de riquezas. Según San Agustín, el lucro. Esta palabra aquí es personificada y opuesta a Dios. O sea, Mamón sería el dios de las riquezas. El contraste es absoluto: amar o aborrecer, allegarse o despreciar. Y entonces dice, vosotros, o sea, los seguidores de Jesús, no podemos servir a ambos. O sea, no podemos servir a Dios y al dinero. No podemos buscar a Dios con la misma ansiedad y a la vez buscar el dinero con la misma ansiedad. No podemos amar a Dios y amar a la vez las riquezas, sino que debemos servir a Dios solamente. Ahora, no debemos abocarnos por las necesidades temporales, o sea, preocuparnos por esas necesidades temporales, sino que lo que debemos buscar primero es su reino y su justicia. Y por lo tanto, entonces, confiar en su providencia para la provisión de lo necesario en este orden temporal, como está allí en el versículo 33. Ahora, si usted y yo nos afanamos por alcanzar la excelencia moral y al mismo tiempo nos estamos esforzando por alcanzar el poder y las riquezas, con toda probabilidad vamos a dejar de obtener estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ojo fijo en una y en la otra también. Y entonces eso nos hará estar desenfocados. Y terminaremos entonces no alcanzando ninguna. Ahora, podemos alcanzar las riquezas y lograrlas y todo lo demás en detrimento de nuestra vida espiritual. Y es de lo que tenemos que cuidarnos. Aquí el pasaje está haciendo alusión a una razón y conciencia divididas en propósito y por lo mismo oscurecidas. Por ejemplo, el joven rico de Lucas capítulo 18. ¿Qué quería? Ser salvo. Quería el reino de Dios. O sea, esta es una clara muestra de un corazón dividido. Él quería a Dios. ¿Por qué? Porque va y busca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, tenía interés espiritual. Tenía interés en su salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero a la vez, su corazón estaba en las riquezas. Y el corazón debe dirigirse con una mirada exclusiva y firme en Dios, no distrayéndonos con propósitos y ansiedades mundanas. De otro modo, nunca tendremos una percepción clara de la verdad y del deber. Y eso pasó con este joven. Cuando Jesús le dice, venda lo que tiene, repártalo a los pobres y sígame, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. O sea, quería su salvación, pero también amaba sus riquezas y no podía, para seguir a Jesús, amar ambas cosas. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Jesús no está diciendo que para poder seguirle a Él, para entrar en el reino de los cielos, entonces usted tiene que ser pobre y no tener nada. No, se está refiriendo a que el corazón de este hombre estaba en las riquezas. Y es a lo que se está refiriendo aquí en Mateo, en el capítulo 6, cuando está hablando acerca de tener cuidado donde se está haciendo su tesoro. Entonces, el corazón debe dirigirse con una mirada exclusiva y firme hacia Dios, no distrayéndose con propósitos y ansiedades mundanas. Vosotros no podéis servir. La palabra servir, dice allí en el texto, vosotros no podéis servir, y esa palabra servir en el griego se refiere, cuando habla de siervo, a esclavo, en un sentido pleno. Ahora, tener dinero y bienes no es pecado. Ojo, quiero dejarles eso en claro. Tener dinero y tener bienes no es pecado. Pero
No lo dejes hacerse tu Señor. Que el dinero te sirva y no que sea tu amo. Que el dinero sea una bendición y no sea un problema para ti. El Martín Lutero, el padre de la Reforma, habla acerca de que no dejes que el dinero sea tu amo. De los versículos 26 al 33 nos presenta las preocupaciones de la vida material. En esta parte del Sermón del Monte, de los versículos 25 al 34, está dirigida contra las preocupaciones de la vida material, que es la consecuencia necesaria en todos nosotros. O sea, las preocupaciones de la vida material. Sería mentiroso si yo les dijera que en algún momento no me inquietan las cosas materiales. Les estaría mintiendo. Todos buscamos acerca de ello. Pero el peligro está en las preocupaciones de la vida material que nos lleve a esa incompatibilidad entre el servicio a Dios y el servicio a Mamón. Versículo 24. La búsqueda inquieta de nuestra subsistencia, como la posesión de las riquezas, nos impiden entregarnos por entero a nuestro único y legítimo Señor. Su servicio implica una confianza absoluta, lo mismo que un completo desprendimiento. O sea, no es el no tener, es estar desprendido de aquello que tengo. Esta idea se halla igualmente en Lucas capítulo 12, versículo 16 y Mateo 6, 22. Ahora, preocuparse o convocarse es la traducción de un verbo griego que significa estar dividido. Las inquietudes que llevan al pensamiento en el contrario de un corazón dividido entre el cielo y la tierra es turbado por la duda que tiene la prueba cada día. O sea, cuando usted está afanado y desesperado por lo que no tiene, cuando usted se afana y se desespera por qué pasará mañana, o qué tendrá mañana, o si mañana habrá para aquello que usted necesita, entonces lleva a que nuestro corazón esté dividido, si no hay la plena confianza en el Señor. Ahora, el remedio entonces para ese mal, para esas preocupaciones, para esa ansiedad por lo de mañana, el remedio para este mal es la confianza en Dios. Y es la confianza que Jesús quiere inspirar aquí en el Sermón del Monte a sus discípulos. Y por esa razón les presenta diversas consideraciones que nosotros podemos ver aquí, que son sublimes y poderosas. Para dejar en claro, nuestro Señor y Salvador no enseña que los ricos no pueden ser piadosos. Él no está diciendo eso. Él incluso se gozaba en la amistad con aquella pequeña familia de Betania, que a juzgar por las circunstancias era rica. Mateo capítulo 26, versículo 6. Y alabó a Zaqueo, el cual dio la mitad de todos sus bienes a los pobres. Allí en Lucas capítulo 19. Pero ha declarado que es una imposibilidad ser siervos, esclavos, al mismo tiempo de Dios y de Mamón. Note que en ambos casos, María de Betania, de aquella familia que estamos hablando, que probablemente era rica, ella quebró un frasco de un perfume muy caro para ungir los pies de Jesús. Y Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno lo devuelvo 4 veces. Allí entonces, ¿qué encontramos? Desprendimiento. Entonces, Jesús no estaba diciéndoles a ellos: entreguen todo. Le dijo al joven rico que entregara todo, porque el joven rico tenía su corazón en el dinero. Pero estos otros no tenían su corazón en el dinero y antes entregaron parte de lo que tenían.
Pero Jesús no les dijo, oiga, tienen que entregarlo todo. No. Aquí, mis queridos hermanos, sin embargo, esto es lo que los hombres procuramos de continuo. Y que los cristianos nos vemos muy tentados a seguir el camino, a buscar primero las añadiduras sin buscar el reino de Dios. Los israelitas del tiempo de Elías no desecharon a Jehová abiertamente, sino que procuraron adorarlo y a la vez adorar a Baal y a Acera. Y el profeta en 1 de Reyes capítulo 18-21 exigió: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, vayan en pos de él. Pero no podían adorar a ambos. Tenían que escoger. Entonces, igual nos sucede en el día de hoy. No podemos tener a Dios y a las riquezas en la misma competencia. Necesitamos entonces, al igual que el profeta invitó al pueblo de Israel a resolver a cuál de los dos iba a seguir, y que tomaran decididamente entonces la decisión. Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 24 al 41. Así que debemos escoger si hemos de ser siervos de Dios o siervos de las riquezas, pero no podemos ser las dos cosas. Sea cual fuere el esfuerzo que hagamos para obtener riquezas, estas deben subordinarse enteramente al servicio de Dios. Y en verdad, ser una parte de ese servicio. Él solo debe ser nuestro Señor. O sea, no podemos tener más señores que Él. Cada quien tiene una pasión dominante, y la del cristiano debe ser el amor a su Creador, Hacedor y Redentor. El principio anotado en este estudio no aplica solamente a aquellos que tienen grandes posesiones, porque a veces pensamos, eso es para los que tienen grandes posesiones. No, es para todos, porque los pobres también somos tentados a hacer de las riquezas un señor y un ídolo. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Y a veces caemos en el mismo pecado de los ricos. Deje todo lo que tiene y déselo a los pobres. Ahora, ¿cómo nos caería esa solicitud? Con lo que tenemos, mucho, regular o poquito. Pero ¿cómo nos cae esa solicitud? Deje todo lo que tiene y entrégueselo a los demás. Ahora, en los versículos 19 al 24 se nos presentan tres motivos en esos versículos por los que debemos dedicarnos exclusivamente a Dios. Número 1. Las cosas del mundo son tan perecederas, y esta pandemia nos lo ha dejado muy claro. Entonces, por esa razón debemos dedicarnos exclusivamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque las cosas del mundo son perecederas, no son eternas. Número 2. Si nuestra mente se dirige al mismo tiempo hacia las cosas terrenales y las celestiales, nuestro concepto llega a ser distraído, confuso, oscuro. Y número 3. Es imposible ser siervos de Dios y siervos de Mamón. Recuerde, Mamón es las riquezas. No podemos tener dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro, dijo el Señor. Entonces, de acuerdo al versículo 27, el primer motivo de confianza, como nos plantea la palabra del Señor allí en el versículo 27, ¿cuál es el primer motivo de confianza? Bueno, el primer motivo de confianza, entonces dice la palabra del Señor lo siguiente. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros pondrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Entonces, primer motivo de confianza. El versículo 24 nos dice: la devoción entera a Dios es propia y necesaria.
versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el primer motivo de confianza es la devoción entera a Dios, que es necesaria, que es personal. La ansiedad proveedora acerca de las necesidades de la vida, en lugar de confiar en Dios, revela el mismo sentimiento mundano que se ve en los esclavos del dios Mamón. Recuerde, las riquezas. La fe en Dios prevendría todas estas ansiedades mundanas. Así que está instando a los cristianos hebreos que habían sido despojados de sus posesiones, Hebreos 10:34, a librarse del amor al dinero, ya que Dios ha prometido no desamparar ni dejar a su pueblo, Hebreos 13:5. En este pasaje nos presenta que el alimento y el vestido son las necesidades más apremiantes de nuestra condición terrenal. Y si no debemos sentir ansiedad por estos, mucho menos entonces debemos afanarnos por estas cosas. Por eso dice, no os afanéis pues por el día de mañana, qué vas a comer o qué vas a beber, o qué vas a vestir. Puesto que la vida, allí en el griego es el alma, como principio de vida, versículo 25, y también Mateo capítulo 10, versículo 39, y Mateo 16, versículo 25, es más que el alimento, la vida. Porque la vida, porque el alimento mantiene la vida, entonces es más importante la vida. El cuerpo es más que el vestido, porque el vestido es el que cubre el cuerpo. Y el que te ha dado la vida, y el que te la ha conservado, ¿no nos dará también todas las cosas? ¿No nos dará también lo menos si ya nos dio lo más? Pablo empleó este raciocinio semejante en Romanos capítulo 8, versículo 32, cuando dice que si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Y es lo mismo la aplicación acá. Entonces, en primer lugar, ¿qué? El primer motivo de confianza, ¿cuál es? El que Dios se ocupa de nuestras necesidades. El segundo motivo de confianza, allí en el versículo 28. Los ciudadanos admirables de Dios en la naturaleza. Y nos dice así la palabra del Señor lo siguiente. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los cuidados admirables de Dios en la naturaleza, del versículo 26 hasta el 30, se ven claramente reflejados. Ese Dios es nuestro Padre. Y dice, las aves del cielo. Cuando se refiere a las aves del cielo, está usando un hebraísmo muy elegante. Se refiere a ese vuelo de las aves en el cielo que parece que estuvieran nadando en el cielo azul. Y entonces dice, miren las aves cómo vuelan. Y su padre las alimenta. No dice el padre de las aves, dice vuestro padre. O sea, miren las aves, cómo vuelan, lo que disfrutan, cómo son alimentadas. Y vuestro Padre, nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, alimenta esas aves. Es un pensamiento tomado del Salmo 104, versículo 27, y del Salmo 145, versículo 15. El hombre vale más que las aves, por su razón, por su alma, por su facultad de conocer a Dios y por su capacidad de confiar en Él. Entonces, ese es un motivo por el cual usted y yo podemos confiar plenamente en nuestro Dios.
Y el tercer motivo de confianza, allí lo encontramos en el versículo 29. La inutilidad, la impotencia de las inquietudes que no hacen nada por mejorar las cosas. Esa preocupación, por el contrario, hace que bajen nuestras fuerzas del alma, o sea, que venga el desánimo, la preocupación por las cosas. Nadie puede preocuparse. En el griego sería mojándose. Dice, nadie puede añadir a su estatura un codo. Nadie puede añadir un segundo a la duración de su vida. Dios ha determinado la medida de ella. Salmo 39, versículo 5. Nadie puede agregarle nada. Y aunque la palabra griega significa también talla o estatura, así se traduce en la mayoría de las Biblias, pero aquí se trata de el mantenimiento de la vida. Allí en el versículo 26. Ustedes y yo no podemos hacer que esto sería lo mismo. O sea, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Cuando te quitas los tacones, querida hermana o hermano, regresas a tu estatura natural. Cuando sale de nuevo la raíz de tu cabello, desaparece el tinte. O sea, no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Y esto nos lleva entonces a que respondamos algunas preguntas y reflexionemos sobre ellas. La primera, ¿qué valor tiene usted para Dios? Vaya al versículo 30 al 34 y respóndase, ¿qué valor tiene usted para Dios? Mire los lirios del campo. Y aquí Jesús empleó una poesía y también la verdad en esta comparación. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Tenía riquezas en abundancia, tenía poder, sabiduría. ¿Dónde está Salomón en el día de hoy? ¿Dónde está ese millonario más grande que usted ha conocido? ¿Dónde está ese personaje más famoso de toda la historia? El Padre ama. Tu Padre, nuestro Padre, nos ama y da más que cualquier padre humano. Él es el Padre modelo, versículo 32. La segunda pregunta, ¿en qué ocupa su mente la mayoría del tiempo? Versículos 28 al 32. ¿En qué ocupas tu mente la mayoría del tiempo? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y número 3, ¿dónde ves pruebas de que Dios está obrando en tu vida hoy? ¿Cómo buscas el reino de Dios? Versículos 31 al 33. Y finalmente, número 4, ¿en qué pones tu absoluta confianza? Versículo 30. ¿En qué estás poniendo tu absoluta confianza? Oremos al Señor. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por tu inmenso amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias te damos por la palabra, Señor, reflexionada en esta mañana, que te pedimos edificas nuestra vida con ella y de esa manera poder entender tu propósito para cada uno de nosotros. Te damos gracias, eterno Dios, por los bienes que nos has dado a todos nosotros, a todos mis hermanos en el Centro para la Excelencia Familiar, en diferentes proporciones, en un talento, en 2 o en 5, pero a todos nos has bendecido, a todos nos has dado. Permítenos administrarlos con sabiduría y sobre todas las cosas confiar plenamente en ti, depender de ti. Guíanos conforme a tu propósito y glorifícate en nuestra vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos mis hermanos. No olviden
santel.info, informar a su familia para que allí sintonicen y durante la semana entren a YouTube, Santel TV, y también al Centro para la Excelencia Familiar en las diferentes redes sociales para que vean y escuchen los estudios y la predicación de la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Bendiciones.